Buenas tardes, compañeros. Mi grupo está conformado por Ana María Jurado, Armando Osorio Consuera, Luis Pedroso Funieles, José del Villar y mi persona, Mayre Pinzón. Les vamos a hablar sobre los ingresos de actividades ordinarias, los contratos de construcción y los contratos de concesión. Iniciará mi compañera Ana Jurado. Los ingresos son definidos en el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y que estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad. Esta norma identifica las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos de actividades ordinarias sean reconocidos. También suministra una guía práctica sobre la aplicación de tales criterios. Los ingresos de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo, los que surgen en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre y cuando que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con los aportes que hacen los socios a la empresa. Quiere decir, si una empresa que vende muebles recibe ingresos por la venta de esos muebles, eso sí es considerado dentro de esta norma. El valor razonable aquí es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre el comprador y el vendedor interesado y debidamente informado que realizan una transacción libre. Normalmente, los ingresos de actividades ordinarias se aplicarán por separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias es necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación. La venta de bienes, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones. Primero, cuando la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. También, cuando la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociados con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. También, cuando el importe de los ingresos de actividades ordinarias puedan medirse con fiabilidad y cuando sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y los costos incurridos o por incurrir en la relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. Cuando el resultado de una transacción en la prestación de servicios puede ser estimado con fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias asociados con esta operación deben reconocerse considerando el grado de determinación de la prestación final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones. El importe de los ingresos de Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso por parte de terceros de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos deben ser reconocidos de acuerdo con las bases establecidas en el parágrafo 30, siempre que, primero, sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos de actividades ordinarias deben reconocerse de acuerdo con las siguientes bases. Primero, que los intereses deban reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, como se establece en la 39, parágrafos 9 y GA5 a GA8. Las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de acumulación o devengo, de acuerdo con la sustancia del acuerdo en el que se basan, y los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. La información a revelar debe ser que la entidad
tenga políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el grado de realización de las operaciones de prestación de servicio, la cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias reconocidas durante el periodo con indicación expresa de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos y el importe de los ingresos de actividades ordinarias producidos por intercambio de bienes o servicios incluidos en cada una de las categorías anteriormente mencionadas de ingresos de actividades ordinarias. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Mayre Pinzón. Yo les voy a hablar sobre los contratos de construcción de la NIT 11. El objetivo del contrato de construcción es determinar cómo se deben registrar los ingresos y los costos que se generen dentro del contrato de construcción, ya que por su naturaleza las actividades desarrolladas en estos normalmente no coinciden con un periodo contable. Alcance. Esta norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de construcción en los estados financieros de los contratistas. El contrato de construcción es un contrato a largo plazo, específicamente negociado para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son independientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en la relación con su último destino o utilización. Cuando hablamos de un activo podemos hacer referencia en un puente y en un edificio, y cuando hablamos de un conjunto de activos en las instalaciones complejas de plantas y equipo. Los contratos de construcción incluyen los contratos de prestación de servicios directamente relacionados con la construcción del activo, los contratos para la demolición o rehabilitación de activos y la reparación del entorno que puede seguir a la demolición de algunos activos. Las fórmulas que se utilizan en los contratos de construcción son variadas, pero para los propósitos de esta norma se clasifican en contratos de precio fijo, que son aquellos en los que el contratista acuerda un precio o una cantidad fija por unidad de producto, en algunos casos sujeto a cláusulas de revisión si aumentan los costos, y el contrato de margen sobre el costo, que son los que consisten en reembolsar al contratista los costos incurridos, definidos previamente en el contrato, más una cantidad adicional que pueden ser fija o consistir en un porcentaje sobre los costos. Agrupación y segmentación de los contratos de construcción. Generalmente los requisitos contables de esta norma se aplican por cada contrato de construcción. No obstante, en ciertas circunstancias y a fin de reflejar mejor la esencia económica de la operación, es necesario aplicar la norma independientemente a los componentes identificables de un contrato único o juntar un grupo de contratos a efectos de su tratamiento contable. Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada uno de ellos debe tratarse como un elemento separado cuando se han presentado propuestas económicas diferentes para cada activo. Cada activo ha estado sujeto a negociación separado y el constructor y el cliente han tenido la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relativa a cada uno de los activos y pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos de cada activo. Un grupo de contratos con uno o más clientes debe ser tratados como un único contrato de construcción cuando el grupo de contratos se negocia como un único paquete. Esto quiere decir que si hay varios activos en un contrato, es un solo valor, un solo global, por decirlo así. Si me toca realizar 3 activos por un valor X, no me especifican cuánto es para cada activo. Quiere decir que
lo puedo desarrollar con un solo tratamiento contable y como un solo contrato, claro está. Los contratos están tan íntimamente relacionados que son efectivamente parte de un único proyecto con un margen de beneficio global. Esto quiere decir que si al momento de desarrollar los activos o ejecutar para hacer material los activos, si están íntimamente relacionados, esto quiere decir que uno es secuencia del otro, o el uso que yo le doy a uno también le voy a dar el uso al otro, por como ejemplo una vía y un puente vehicular. Yo en la vía tengo que pasar el puente, entonces el puente es un activo y la vía es otro activo. Si estos dos están directamente relacionados, entonces es un solo contrato. Los contratos se ejecutan simultáneamente o bien en una secuencia continua. Lo que yo les estaba diciendo, que si, si yo me beneficio en un activo, para seguir en ese activo me toca beneficiarme en otro activo, pues están en una secuencia continua. 3. Un contrato puede contemplar, a voluntad del cliente, la construcción de un activo adicional a lo pactado originalmente, o puede ser modificado para incluir la construcción de tal activo. La construcción de este activo adicional debe tratarse como un único contrato separado cuando el activo difiere significativamente en términos de diseño, tecnología o función del activo, o activos cubiertos por el contrato original. Bueno, esto lo que quiere decir es que si un contrato de construcción me modifican el contrato, se puede dar por separado, o el tratamiento debe ser por separado cuando ya no hace parte de lo que estoy desarrollando como tal. Esto es decir, que si yo estoy ejecutando una vía y me cambian el o me modifican parte del contrato para hacer no sé, un hospital, ya ahí sería un tratamiento contable diferente, uno para la vía y el otro para el hospital. Lo que dice el- en el ítem, en el subítem que dice: el activo difiere significativamente en el diseño, tecnología o función del activo, o activos cubiertos por el contrato original. El otro ítem dice: el precio del activo se negocia sin tener como referencia el precio fijado en el contrato original. Esto quiere decir que si existe otro contrato de construcción en X sitio diferente al que yo estoy ejecutando en, actualmente en este contrato a modificar, si no pertenece al mismo sitio, pues es probable que me toque hacer un tratamiento contable distinto. Y si este contrato que voy a ejecutar distinto tiene un, un precio fijado diferente o distinto al inicial, pues con mayor razón le tengo que hacer un tratamiento contable
por separado. Ingresos de actividades ordinarias del contrato deben comprender el importe inicial del ingreso de actividades ordinarias acordado en el contrato. Esto quiere decir que el valor del contrato, pues eso lo tendremos en el importe del ingreso. Las modificaciones en el trabajo contratado, así como reclamaciones o incentivos. Esto quiere decir que pueden haber modificaciones al momento de estar ejecutando el contrato por X o Y razón. También las reclamaciones que vendrían siendo algunas faltas en el momento de entregar la obra o ejecutarla por X o Y razón que se presente al momento de estar ejecutándola. Y los incentivos sería favorable para el contratista cuando la obra estaría demasiado avanzada y que lo más probable es que le brinden esos incentivos por entrega anticipada de la obra. Dice, en la medida que sea probable que de los mismos resulte un ingreso de actividades ordinarias, B, sean susceptibles de medición fiable. Bueno, es como lo estaba diciendo. Costos del contrato deben comprender los costos que se relacionen directamente con el contrato específico. Esto quiere decir que hagan parte de las cláusulas correspondientes al momento de otorgar el contrato de obra. Dice los costos que se relacionen con las actividades de contratación en general y pueden ser imputados al contrato específico. Esto quiere decir mano de obra directa, mano de obra indirecta, los operacionales de nómina, a excepción los de ventas y otros, los que no estén especificados en el contrato. Cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente bajo los términos pactados en el contrato. La mayoría de estos costos que se pueden incurrir o incluir en los contratos están especificados por el contrato. Entonces es muy razonable tener en cuenta lo pactado en este, ya que podemos incurrir o incluir los costos de una manera correcta. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y gastos del contrato. Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos como ingresos de actividades ordinarias y gastos respectivamente, con referencia al estado de realización de la actividad producida por el contrato al final del periodo sobre el que se informa. Cualquier pérdida esperada por causa del contrato de construcción debe ser reconocida inmediatamente como un gasto. Bueno, esto quiere decir que en el tratamiento contable los costos pasarían al gasto como presentación en los estados financieros para el que se informan en el estado de realización del contrato.
En el caso de contratos a precio fijo, el desenlace del contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad siempre que se den las siguientes condiciones. Los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato pueden medirse con fiabilidad. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del contrato. Bueno, eso es que al momento de determinar el contrato o parcialmente a terminarlo, la medición que se desarrolle sea suficientemente fiable para decidir o decir que hubo ingresos en tal contrato. Tanto los costos que faltan para la terminación del contrato como el grado de realización al final del periodo sobre el que se informa pueden ser medidos con fiabilidad. Esto quiere decir que se hace una comparación de los costos inicialmente planeados en el contrato y un parcial de los costos antes de realización del contrato para saber cómo es el seguimiento o el comportamiento de estos a través del tiempo. Los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y medidos con fiabilidad, de manera que los costos reales del contrato pueden ser comparados con las estimaciones previas de los mismos. Segundo, en el caso de un contrato de margen sobre el costo, el desenlace del contrato de construcción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del contrato y los costos atribuibles al contrato sean o no específicamente reembolsables pueden ser claramente identificados de forma fiable. Bueno, esto quiere decir que los costos que se desarrollen en este tipo de contrato, que es margen sobre el costo, la mayoría de veces el contratista obtiene una ganancia significante, ya que él asume la responsabilidad de los costos cuando se está desarrollando la obra. Claro, ya lo último previamente reembolsable a la terminación de la obra o del contrato. Reconocimiento de las pérdidas esperadas. Cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos de actividades ordinarias totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas deben reconocerse inmediatamente como un gasto. Bueno, esto quiere decir que al momento de presupuestar los costos al momento de ganarse el contrato, cómo se comportan los costos a medida que se vaya desarrollando la obra. Si ya en el momento de esos cambios o esos movimientos me fluctúan y me cambian un poco los costos que se han desarrollado en la obra con respecto a los costos presupuestados y ya solamente hay una pérdida o que los costos me han superado el importe del ingreso del contrato, ya inmediatamente pasaría a un gasto. La cuantía de tales pérdidas se determina con independencia de si los trabajos del contrato han comenzado o no.
Bueno, esto quiere decir que si ya hay una pérdida, ya lo que sigue para poder terminar el contrato, ya son, ya prácticamente serían un gasto, independientemente si ha comenzado la labor o no. El grado de realización de las actividades del contrato. Por decirlo así, si el contrato lleva un 75% y ya presento un sobrecosto, ya prácticamente ya todo iría para el gasto. La cantidad de ganancias que se espera obtener en otros contratos, siempre que aquellos y este no sean tratados como un solo efecto contable. Pues en este sentido, si existen otros contratos de construcción y no están relacionados en este único solo contrato, ya sería un tratamiento contable diferente a efectos de reflejar en los estados financieros la situación contable o el tratamiento contable sobre o respecto a este contrato, ya independientemente de los demás contratos que no hagan parte de este. Cambios en las estimaciones. El método del porcentaje de realización se aplicará acumulativamente en cada periodo contable a las estimaciones del ingreso de actividades ordinarias y costos totales hasta la fecha. Por tanto, el efecto de un cambio en la estimación de los ingresos o costos del contrato en cuestión o el efecto de un cambio en el desenlace esperado del contrato serán tratados como estimaciones contables. Bueno, esto quiere decir que al momento de generar los informes contables, estos serán acumulativos. Eso quiere decir que, por decirlo así, una obra que está proyectada a 3 años y se ejecuta en el año 1 un avance de obra de un 33% y en el periodo 2 un 34%. Esto quiere decir que al momento de generar los estados financieros en el periodo segundo o ya estando en ejecución el periodo tercero, se haría un acumulativo entre los dos periodos anteriores, es decir, el periodo 1 un 33% más el periodo 2 en un 34%, que sería un 67% de la obra, que se está ejecutando. Entonces sería un acumulativo del avance de la obra con respecto a los costos y a los ingresos que, que se están esperando por el avance de esta. Además dice que si hay un desenlace inesperado sobre un cambio de estimación, debe verse con la NIC 8 de políticas contables, que son los cambios en las estimaciones contables y errores. Las estimaciones revisadas se usarán en la determinación de los importes de ingresos de actividades ordinarias y gastos reconocidos en el resultado, tanto en el periodo en que tiene lugar el cambio como en los periodos subsiguientes. Información a revelar.
Una entidad revelará a. El importe de los ingresos de actividades ordinarias del contrato reconocido como tales en el periodo. Esto quiere decir el importe inicial del contrato, del valor del contrato. B. Los métodos utilizados para determinar la porción del ingreso de actividades ordinarias del contrato como tal en el periodo. Esto quiere decir la medición o cómo sería la medición para la ejecución de las obras y su posterior reconocimiento durante un periodo. C. Los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en curso. Esto quiere decir que porcentualmente cuánto le corresponde en el periodo el grado de ejecución de la obra. Es decir, si la obra termina en un plazo de 3 años, ¿cómo sería el avance de esta obra en el año 1 y en el año 2, ya que estos son acumulativos? Dice, una entidad revelará para cada uno de los contratos al final del periodo a. La cantidad acumulada de costos incurridos y ganancias reconocidas hasta la fecha. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, que todo todos los costos que se incurran en el periodo anterior, desde el inicio, el periodo intermedio del contrato, todo sería acumulado. Las ganancias igual. Entonces dice, B. La cuantía de los anticipos recibidos. Esto quiere decir también que se acumularán estas cuantías en cuanto a los anticipos. C. Cuantía de retenciones en los pagos. La entidad debe informar en los estados financieros sobre a. Los activos que representen cantidades en términos brutos debida por los clientes por causa del contrato de construcción. Bueno, esto quiere decir que al momento de ejecutar la obra, ya terminarla, dado de que se incurren unos costos y demás, al momento de generar el informe, si en dado caso el cliente no me ha desembolsado el dinero como tal, pasaría a informarlo como un activo de la cuantía entre el valor del ingreso menos los costos los costos por el que se ejecutó la obra. B. Los pasivos que representen cantidades en términos brutos debida a los clientes por causa de estos mismos contratos. Es decir, los costos que incurrí para ejecutar estos contratos, lo que le deba por efectuar estos movimientos. Contrato de concesión CINIF 12. Antecedentes. En muchos países, las infraestructuras de servicio público como carreteras, puentes, túneles, prisiones, hospitales, aeropuertos, instalaciones de distribución de agua, redes de suministro de energía y de telecomunicaciones han sido tradicionalmente construidas
operadas y mantenidas por el sector público y financiadas mediante asignaciones del presupuesto público. En algunos países, los gobiernos han introducido acuerdos de servicios contractuales para atraer la participación del sector privado en el desarrollo, la financiación, la operación y el mantenimiento de dichas infraestructuras. La infraestructura en cuestión puede existir previamente o puede tenerse que construir durante el periodo del acuerdo de servicio. Características. Estos acuerdos de servicio es la naturaleza del servicio público de la obligación asumida por el operador. La parte que concede el acuerdo de servicio, la concedente, es una entidad del sector público, incluyendo a los organismos gubernamentales, o bien una entidad del sector privado en la que se ha delegado la responsabilidad del servicio. El operador es responsable al menos de una parte de la gestión de la infraestructura y servicios relacionados, y no actúa simplemente como un agente por cuenta de la concedente. El contrato establece los precios iniciales que debe recaudar el operador y regula las revisiones de precios durante el periodo de acuerdo del servicio. El operador está obligado a entregar la infraestructura a la concedente en unas condiciones específicas al final del periodo del acuerdo, sin contraprestación o con una contraprestación pequeña, independientemente de cuál haya sido la parte que haya financiado inicialmente. Alcance. Esta interpretación se aplica a los acuerdos de concesión de servicios públicos a un operador privado si la concedente controla o regula qué servicios deben proporcionar el operador con la infraestructura o a quién debe proporcionarlos y a qué precio. Y la concedente controla, a través de la propiedad, del derecho de uso o de otra manera, cualquier participación residual significativa en la infraestructura al final del plazo del acuerdo. Contrato de concesión. Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales como el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien. El contrato de concesión está compuesto por dos partes. Concedente: la persona, entidad o empresa dueña, propietaria del producto, servicio, marca, patente. Concesionario: la persona, entidad o empresa que explota por su cuenta el producto, servicio, marca, patente. Problemas. Esta interpretación establece principios generales de reconocimiento y medición de las obligaciones y derechos relacionados en los acuerdos de concesión y de servicio. Los problemas abordados en esta interpretación son: tratamiento de los derechos del operador sobre las infraestructuras, servicios de construcción o mejoras, servicios de operación, costos por préstamos, reconocimiento y medición de la contratación del acuerdo, tratamiento contable posterior de los activos financieros y los activos intangibles, elementos proporcionados al operador por la concedente. Acuerdos. Primero, tratamiento de los derechos del operador sobre la infraestructura.
Las infraestructuras que entran dentro del alcance de esta interpretación no deben ser reconocidas como elementos de propiedad, planta y equipo del operador, porque el acuerdo contractual de servicio no otorga a este derecho de usarlas. El operador tiene acceso a las operaciones de la infraestructura para proporcionar el servicio público de nombre de la concedente, de acuerdo con los términos especificados en el contrato. 2. Reconocimiento y medición de la contratación del acuerdo. El operador debe reconocer y medir los ingresos de actividades ordinarias para el servicio que preste. De acuerdo con la NIC 11 y NIC 18, si el operador presta más de un servicio bajo un mismo contrato o acuerdo, la contratación recibida o por recibir debe ser distribuida tomando como referencia los valores razonables relativos a los servicios prestados. Cuando los importes sean identificados por separado, la naturaleza de la contratación determina su tratamiento contable posterior. El tratamiento contable posterior de la contratación recibida como activo financiero y como activo intangible. Servicio de construcción o de mejora. El operador debe contabilizar los ingresos de actividades ordinarias y de los costos relacionados con los servicios de construcción o mejoras de acuerdo a la NIC 11. 4. Contraprestación dada por la concedente al operador. Si el operador proporciona servicios de construcción o de mejora, la contratación recibida o por recibir al operador se reconocerá como un valor razonable. La contraprestación puede conseguir en derechos sobre un activo financiero o un activo intangible. 5. Servicio de operación. El operador contabilizará los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los servicios de operación de acuerdo con la NIC 18. Obligaciones contractuales para restaurar la infraestructura y darle una capacidad especificada de servicio. Un operador puede tener obligaciones contractuales que deba cumplir como una condición de su licencia. Esto para mantener la infraestructura con una capacidad especificada de servicio, o para restaurar la infraestructura hasta darle una condición de servicio especificada antes de entregarla a las concedentes al final del acuerdo de servicios. 7. Costos por préstamos incurridos por el operador. De acuerdo con la NIC 23, los costos por préstamos que sean atribuidos a este acuerdo se reconocerán como un gasto en el periodo en el que incurran en ellos, a menos que los operadores tengan un derecho contractual a recibir un activo intangible. En este caso, los costos por préstamos que sean atribuibles a estos acuerdos se capitalizarán durante la fase de construcción del acuerdo según esta norma.